corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Gloria a ti yo daré, gloria, te daré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria, te daré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús. Amor, 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 hermanos míos, todos así, ama a tu prójimo como a ti mismo, Dios es amor. Amor, 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 hermanos míos, todos así, ama a tu prójimo como a ti mismo, Dios es amor, Dios es amor, ama a tu prójimo como a ti mismo, Dios es amor, ama a tu prójimo como a ti mismo, Dios es amor, Dios es Sean ustedes bienvenidos a esta comunidad apostólica en comunión, procurando siempre mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que nos une a todos, porque hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Bueno, algunos se refieren a el Santo Evangelio según San Marcos. Otros dicen Evangelio según San Marcos. Otros más, Evangelio de San Marcos. Y otros más, Evangelio según Marcos. Pero hay otros más, simplemente Marcos. Bueno, sigamos investigando cuál es la forma correcta, si es que hay alguna. En el capítulo 13, versículo 32 al 33, en la Nueva Biblia Viva, vean qué colorcito, ¿verdad? La única que encontré de este color. Este capítulo se refiere a las señales del fin del mundo. Dice así: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo,
Solamente el Padre lo sabe. Por eso, estén alertas y vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese tiempo. Estemos siempre vigilantes, preparados. Maranata, ven Señor, o el Señor viene. La reflexión para compartir a ustedes el día de hoy, porque lo que de gracia recibimos, damos de gracia y aprendemos, ¿sí?, de la palabra y compartimos los unos con los otros, pues somos una comunidad, ¿sí? Comunidad. No como unidad, no, sino comunidad. ¿Sí? Se titula No importa lo lento o despacio que vayamos, siempre y cuando no nos detengamos. Entre paréntesis, no nos afanemos, pero sí debemos ser previsores, prudentes. María Moliner, en su diccionario de uso del español, define la palabra afán, que es un sustantivo masculino, como la actitud de alguien que se entrega a una actividad con todas sus energías e interés. También atesorar riquezas con afán, afán insaciable, afán de superación, esfuerzos que se realizan para hacer algo o para vivir. Una pregunta que surge: ¿y cuál es el premio a tantos afanes? Respuesta: puras penalidades, ¿sí?, trabajos. La propuesta en su catálogo de ideas afines que utiliza María Moliner es ahínco, anhelo, ansia, ardor, coraje, fervor, vehemencia, ajetrearse, atarearse, atosigarse, desvivirse, brío, codicia, fatiga, preocupación. En el diccionario etimológico de Joan Corominas, dice que proviene de un verbo latín vulgar, afanare, situación enredada, difícil y apuro. ¿Qué nos dice el diccionario real de la lengua española? Vincula la palabra afán con el árabe clásico, fana, extinción o agotamiento por la pasión. La explicación etimológica sugiere que el sentido original de la palabra no se refiere simplemente a un deseo intenso, sino a un estado de agotamiento extremo o dedicación abnegada, debido a una pasión o esfuerzo intenso. Es decir, el origen remite a la idea de consumirse o sacrificarse por algo. Repito, de consumirse o sacrificarse por algo. Los antónimos de afán: desgana, apatía, desidia. ¿Qué nos enseña el Salmo 39? Algunos lo han titulado como el Salmo de la Prudencia. Lo voy a leer en esta Biblia, que es la Nueva Biblia Viva. Yo diré para mí,
Voy a vigilar mi conducta y no pecaré con la lengua. Me pondré una mordaza en mi boca, especialmente cuando los impíos me rodeen. Pero guardaba silencio, ni aun lo bueno salía de mi boca. La tormenta creció dentro de mí hasta que estuvo a punto de estallar. Cuanto más meditaba, tanto más ardía ese fuego interior. Por fin hablé y supliqué a Dios: Señor, ayúdame a comprender lo corto que será mi tiempo en la tierra. Ayúdame a comprender que mis días están contados y que mi vida se me escapa de las manos. Muy breve es mi vida. Toda entera no es más que un momento para ti. La existencia humana es como un soplo, simple sombra, y sus múltiples afanes en nada paran. Amontona riqueza para que otro la derroche. Entonces, Señor, mi única esperanza está en ti. Líbrame de ser vencido por mis pecados, pues entonces aún los necios se burlarán de mí. Señor, ante ti estoy mudo, no abriré mi boca para decir ni una queja, pues mi castigo procede de ti. Señor, no me hieras más, agotado estoy bajo tu mano. Cuando lo castigas por sus pecados, el ser humano queda destruido, pues es tan frágil como trapo roído de polilla. Sí, la existencia humana es como un soplo. Escucha mi plegaria, Señor, escucha mi clamor, no te quedes indiferente a mis lágrimas, porque soy huésped tuyo, soy viajero que pasa por la tierra como lo fueron mis antepasados. Dame respiro, Señor, deja que me restablezca y sonría otra vez antes que muera. En los versículos 4 y 5, y reiterando, Señor, ayúdame a comprender lo corto que será mi tiempo en la tierra. Ayúdame a comprender que mis días están contados y que mi vida se me escapa de las manos. Muy breve es mi vida, toda entera no es más que un momento para ti. La existencia humana es como un soplo. Se correlacionan en el Nuevo Testamento con la epístola según Santiago, capítulo 4, versos 13, que la perícopa es muy pequeña, son 4 versículos, del 13 al 17. Escuchen bien esto, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, nos quedaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Pero si ni siquiera saben lo que sucederá mañana, la vida de ustedes es como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero a ustedes no les gusta hablar con orgullo, pero a ustedes les gusta hablar con orgullo y ese orgullo es malo. Todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Leo el versículo 16 una vez más, pero a ustedes les gusta hablar con orgullo y ese orgullo es malo. Pues en estos tiempos que estamos viviendo, cuestión de las pensiones, será por mi profesión. El punto es que hay muchos jóvenes que dicen, no, pues todavía me falta tiempo para pensar en mi retiro, para pensar en ese ahorro que tengo que hacer, o incluso ahorrar en el cochinito. Hay que divertirse, live is life, ¿no? Pero, o dicen, no, pues al igual comamos y bebamos que mañana moriremos. Solo Dios sabe, ¿sí? Pero siempre hay que ser previsores, ¿sí? Siempre hay que tener esa, que
ese hábito, ¿no?, de ahorrar, ¿sí? Así como la generosidad, de diezmar, de ofrendar, también ese hábito de ahorrar y disfrutar la vida como si fuera el primero y el último de nuestra existencia, meditando en nuestra vida, en nuestros caminos, estando en paz con los demás, procurar la paz con todos. Y también se relaciona estos versículos con el Salmo 90, que todos conocemos, el versículo 10, donde se celebran los cumples, ¿no? Ahí en ocasiones se ora. Dice así: algunos llegamos a vivir hasta 70 años, quizás algunos alcanzamos hasta los 80, pero aún los mejores años entre todos ellos están llenos de dolor y problemas. Pronto pasan y nosotros pasamos con ellos. Verso 12. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón se llene de sabiduría. Es cierto, aquí dice, los mejores años de entre todos ellos están llenos de dolor y problemas. Benditos problemas. Estamos pasando por problemas. Alabemos al Señor. Sí, llega un momento que tal vez uno se queje, ¿verdad? Pero uno reacciona y dice, a ver, Dios, tu palabra, recuerdo tu palabra, tu Santo Espíritu me recuerda, ¿sí?, las enseñanzas de Jesús, me recuerda, sí, una promesa que el Señor me dio en particular, y tengo fe. Entonces se aviva el Espíritu una vez más, ¿sí?, y el Señor, pues, empieza a revelarse más a tu vida, ¿sí?, a revelarse más en mi vida, porque es muy importante la fe, que pues sabemos que también es un fruto del Espíritu. Allí en los problemas se empieza también a desarrollar ese fruto. Otra traducción, que es la Reina Valera 1960, del versículo 6, donde dice, simplemente sombra, y sus múltiples afanes en nada paran, amontona riqueza para que otro la derroche. ¿Sí? Hay un libro que dice morir, ¿sí?, en ceros. No es por ser contador, pero sí, hay que morir en ceros. Hay que tratar de, pues, lo que uno tiene, pues hay que saber administrarlo, porque somos mayordomos, hay que administrar, hay que compartir. Y bueno, si uno tiene a quién dejar, pues sabemos si sí o no, o lo disfrutamos todo, porque creo que la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es que conozcan de Cristo y una buena profesión para que se abran camino, ¿sí? Y sí, también podemos darles un techo, adelante, dependiendo. Pero el punto es que disfrutemos, ¿sí?, de lo que, de tanto que hemos trabajado, aprender a disfrutarlo. En la Reina Valera 1960 dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. A veces el que recibe la herencia, pues es una persona agradecida, ¿no?, una persona que siempre estuvo al pendiente de sus padres, de su tío, de un amigo, no lo sé, pero estuvo presto, sí, así presto, aquí estoy, así como la velocidad de la música, rápido, presto, aquí estoy, ¿no? ¿En qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? Y no tanto por lo que él vaya a recibir para cuando el otro parta, ¿no?, sino por amor y agradecimiento. Y bueno, ya el que va a heredar, pues él decidirá, pero uno debe de ayudar por amor, por agradecimiento. En Reina Valera
sí, 1909, dice, ciertamente en tinieblas anda el hombre, ciertamente en vano se inquieta, ¿sí? Junta y no sabe quién lo allegará. Sí, hay personas que pues sí, que tienen el problema de la avaricia, de ser tacaños, se acumulan y acumulan y acumulan riquezas y a fin de cuentas ni lo disfrutan y se queda allí. Ha habido aquí ciertos casos entre nos, ¿sí? Que han descubierto tesoros enterrados, ¿no? En Hidalgo, por ahí, por ciertos lugares, llevan el aparato y encuentran el tesoro, ¿no? Los centenarios, obviamente que tienen que pagar impuestos al SAT, ¿sí? Y bueno, y tú dices, pues esas personas que tal vez trabajaron mucho y enterraron, ¿sí? Y se murieron pobres, ¿no? ¿Y de qué les sirvió? Ya los que encontraron ese tesoro, ya lo están disfrutando sin que les hubiera costado nada. Este Salmo 39 se relaciona con el Salmo 125. Dios está con su pueblo, así se titula ese salmo. Nada más leeré el primer versículo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y hay un himno, ¿sí?, muy hermoso. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En su versión poética del Salterio Poético Español del siglo XVIII, cuyo título en latín es Dixi custodiam vias meas, ut non delinquam in lingue mea, que traducido dice así: dije, cuidaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Y únicamente leeré algunas estrofas, ya que es muy extenso, ¿sí? Este escrito, esta poesía está muy extensa. Oyendo que me injurían y me maldicen, a mí mismo me dije, ten paciencia y cierra bien la boca, no se vaya a deslizar tu desdichosa lengua. Hazme entender el número preciso de mis molestos días, porque sepa cuánta vida me queda todavía y cuánto padecer a mi alma queda. ¿Qué es la vida, en efecto? Humo que pasa, y con todo el mortal tanto lo aprecia, y tiene la locura incomprensible de pegarse a las cosas pasajeras. ¿Qué es la vida? Un vapor que se disipa, un sueño cuya imagen se desecha, y con todo eso el hombre se fatiga, y es tan pesaroso de pesarla. Respira con afán, vive con susto, y riquezas añade a sus riquezas. Algunos estudiosos dicen que posiblemente Pedro Calderón de la Barca tuviera el Salmo 39 en su mente, ¿sí?, cuando escribió el monólogo del segundo soliloquio de Segismundo, de su obra de teatro La vida es un sueño. También leeré únicamente un párrafo. Ya cuando ustedes puedan leerlo, es más, hasta toda la obra, sí, está interesantísima. La vida es un sueño. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende.
Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Cuando David redactó este Salmo 39, estaba profundamente preocupado por la brevedad de la vida y por vivir sus días en la tierra. Estaba preocupado de que realmente estuviera él dentro de la voluntad de Dios. Sí, porque él reconoció ser un extranjero en la tierra y que su verdadero propósito en la vida era la esperanza que tenía en Dios. Por eso en el verso 7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El apóstol Pedro enfatizó esta misma verdad cuando se dirigió a los cristianos del Nuevo Testamento como extranjeros y peregrinos en la tierra. Esto se encuentra en la primera epístola, según Pedro, capítulo 2, verso 11. Y el apóstol Pablo exhortó a los efesios, diciendo así, y a nosotros aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. En la epístola a los Efesios, capítulo 5, versos 15 al 16. Y el apóstol Santiago advirtió a quienes ponen su esperanza en las posesiones para que tengan en cuenta que pasarán como la flor en la hierba. Y se encuentra en la epístola según Santiago, capítulo 1, versos del 9 al 12. Reflexionemos día a día, día con día, en ocupar bien el tiempo. Dicen por ahí que el capital del pobre es el tiempo. De poner a trabajar los talentos, los dones espirituales que hemos recibido de Dios, los recursos que Dios nos da, eso sí, con sabiduría, para cumplir su buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, estando así listos y satisfechos para cuando Él nos llame a la vida eterna. Vida, no te debo nada, vida, estamos en paz, ¿no? Que así nos podamos ir en paz, gozosos, alegres, a ese descanso eterno. En el Antiguo Testamento, en los libros de la sabiduría, que mencionan sobre el afán, están las siguientes citas. Recordemos, Proverbios 10:27, Biblia al día, es una paráfrasis. La reverencia hacia Dios añade horas al día. En cambio, ¿cómo puede el malo esperar una vida larga? Por eso todos los días tenemos que dedicarle al Señor nuestro trabajo, ¿sí? A Él se lo dedicamos con todo nuestro amor, así como cuando le dedicas a tu pareja, a tu esposo, a tu novio, a tu novia, ¿sí? Así también dedicarle, ¿sí?, todos tus esfuerzos al Señor, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos es por Él y para Él. Y Él nos conceda larga vida hasta que terminemos nuestra misión en esta vida. Proverbios, capítulo 23, verso 4. Reina Valera, 1960. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Eclesiastés, capítulo 1, verso 3, en la Biblia de Jerusalén, segunda edición. ¿Qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Eclesiastés 2, 19 al 20, traducción lenguaje actual. Sin importar que ese nuevo rey fuera sabio o tonto, realmente no tiene sentido que alguien venga y se quede con todo lo que tanto trabajo nos ha costado llegar a tener. Capítulo 3, verso 9, Dios habla, Biblia
al día. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? Es cierto, no nos afanemos, sí trabajemos, ¿sí? El que no trabaje, que no coma. Primero hay que trabajar. Orar y trabajar. Orar y trabajar. Eclesiastés 9:9. Traducción lenguaje actual. Puesto que Dios no nos ha dado una corta vida en este mundo, puesto que Dios nos ha dado una corta vida en este mundo, perdón mis distracciones, creo que ando afanada en el tiempo, siento que me corretea el tiempo. Puesto que Dios nos ha dado una corta vida en este mundo, disfrutemos de cada momento con la mujer amada. Disfrutemos cada día de esta vida sin sentido, pues solo eso nos queda después de tanto trabajar. Sí, así es que esposos, disfruten, ¿sí? De su esposa, de su mujer, de su novia, dedíquenle tiempo, ¿eh? Porque realmente eso sí tiene sentido. Cultiven el amor, ¿sí? Cultiven el amor. En el momento, bueno, que nosotros cultivamos el amor, cosechamos amor, ¿sí? En el Nuevo Testamento contamos con las siguientes citas en los Evangelios. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, la etimología griega, ¿sí? Es el verbo merinao, que significa estar ansioso, tener un cuidado que perturba. Sobre todo hay unos trabajos muy estresantes que están muy ansiosos, ¿sí? Y es que es así rápido, todo rápido. A veces es importante tararear, ¿no? Allí un gran abogado, antes de entrar al juzgado, ¿no? A la audiencia, en su privado, bailaba. Ahí bailaba, ¿no? Ahí bailaba, hasta que lo cacharon, ¿no? Y así como que, ¿qué le pasa, licenciados? Y acá todos muy formales. Pero él decía que era una manera para quitarse todo el estrés, ¿no? ¿Sí? Nosotros igual podemos tararear, ¿sí? Tararear, porque eso ayuda mucho al cortisol, lo reduce. Y entonces la oxitocina, ¿sí? Empieza a fluir. Obviamente que la alegría y el gozo del Señor en la alabanza, tarareando, ¿sí? O una canción alegre, tarareando. Entonces, dice un versículo que es el 8:14 de Lucas, Reina Valera, 1960, ¿sí? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Cierto? A veces escuchamos, el punto es ponerlo en práctica, ¿no? Que no se nos olvide pues, las enseñanzas, estarlas repasando, porque la curva del olvido también, ¿sí? Está muy profunda y prolongada, entonces no hay que estar repasando, se la pide aquí, y sobre todo acá, en el corazón, ¿sí? Para ponerla en obra y entonces pues ya llevamos fruto, ¿sí? El testimonio, la gente se acerca y empieza a pues, abrir su corazón a ti, de decirte, ay, no sé si tengas tiempo para escucharme, ¿sí? Tengo esta situación, porque ven en ti esa luz que dice Cristo, somos esa luz, esa sal, y todo eso es para la gloria de Dios. En Lucas capítulo 10, verso 41,
Biblia Nácar Colunga. Respondió el Señor y le dijo: Marta, Marta, tú te inquietas por muchas cosas, pero pocas son necesarias, o más bien una sola. Una sola. Y es cierto, hay que poner en orden nuestras prioridades. Y es importante pasar tiempo con Dios, ¿sí? En privado o en reunión con hermanos, para seguir fortaleciéndonos en la palabra de Dios, para los días malos, para el tiempo difícil, para la prueba, en el tiempo de la prueba. Lucas capítulo 12, versos del 22 al 26, nueva versión internacional, 1999. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, y por su cuerpo, cómo se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. Cuanto más valen ustedes que las aves. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, cuanto más hará por ustedes, gente de poca fe. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Como en Mateo capítulo 6, 3, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Sí? ¿Cuántos cantantes, cuántas personas que lo tienen todo, económica, materialmente, pero están vacíos, y cuando tienen un encuentro con Cristo, ¿sí?, ya empiezan a hacer un lado todo eso, lo que antes era su afán, ¿no? Coches lujosos, joyas, viajes, mansiones que luego ni pagan impuestos al SAT por tener tantas mansiones, y se meten en problemas, ¿no? Así y todo. O sea, mejor hay que pagar, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y y estar llenos de Dios, ¿no? Respirar a Dios, estar llenos de Dios, y Él suple todas nuestras necesidades, ¿sí? También hasta para irse a rascar la panza en vacaciones, ¿no? Filipenses capítulo 4, verso 6. Reina Valera 1995. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sí, esta epístola de Filipenses 4, bueno, en especial este capítulo 4:6 es de gran bendición, una gran promesa, ¿sí? Que no estemos angustiados, o si estamos, pues en oración entregarles esa carga, esa angustia al Señor, para que nos dé esa paz y sigamos adelante creyendo que Él suplirá. Obviamente, a Dios rogando, con el mazo dando. Filipenses capítulo 4, versos 15 al 17. Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar el mensaje de Dios al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. Verso 16. Y cuando estuve en Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda más de una vez. Verso 17. En realidad yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. ¿Sí? Dios honra a los que le honran.
Si nosotros honramos, dando regalos de agradecimiento, ofrendas, diezmos, generosamente, sabemos que todo eso, pues, es para ayudar, ¿sí? No para enriquecerse con una soberbia y hacer alarde de cosas ostentosas, lujosas, no. Sí vivir, porque el obrero es digno de su salario, pero es para ayudar a los demás, ¿sí? Para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. En la segunda epístola, los Tesalonicenses capítulo 3, verso 8, la raíz etimológica griega es kopos, que significa trabajo, molestia. En la Biblia el lenguaje es sencillo. Nunca recibimos comida sin pagar por ella. Al contrario, trabajamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que pagar nada por nosotros. Trabajemos y no seamos carga de nadie, pero que ese trabajo nunca se convierta en un afán que en nosotros provoque una ansia. Muchos luego están enfermos que son muy ansiosos, sí, es una enfermedad tanto psicológica como física, ¿ya? Hay una anécdota de un prisionero, ¿sí? Pero vivía confiado en Dios. En los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tomaron prisionero al doctor Teron Rakin, que era un misionero bautista en China. Entonces quedó separado de todos sus seres amados, familiares, amigos, y fue despojado de todas las cosas que eran de su propiedad personal. No tenía esperanzas de que alguien lo protegiera, ni siquiera un gobierno, ¿sí? Ni un amigo, bueno, ni el gobierno, ni un amigo de su país. Los Estados Unidos de América del Norte tampoco. Todo lo que podía hacer era confiar en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo. Lo único que tenía eran las promesas, ¿sí? De Dios. Él así lo pensaba, tengo las promesas de Dios. Muchos meses después, un barco neutral sueco llevó al doctor Rakin a su patria. Más tarde dijo que cuando no tenía más en quién confiar, sino en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo, su actitud hacia sus captores japoneses cambió y desapareció el temor que antes había tenido. Entonces, él confió, se quedó sin nada, pero confió en la palabra de Dios, ¿sí? En Cristo, en su Padre Celestial, en el Espíritu Santo, que le iba a ayudar a recordar las enseñanzas de Jesús, la promesa, ¿sí? Sí, que nunca se tenía que olvidar de que él era hijo de Dios y que Dios estaba con él, que él no estaba solo. Entonces, pues, qué aprendizaje, ¿no? Tenemos que pensar que no estamos solos. Tal vez nos vean solos, pero no estamos solos porque Dios está con nosotros, ¿sí? Su presencia está, no es algo teológico, ¿sí? En teoría, ¿no? Sí es importante saber la teología propia, Dios, quién es Dios, la cristología, la satrología, la nomatología, ¿sí? Eclesiología. Hay que amar todo eso para que podamos discernir, tener un buen discernimiento en esta vida cristiana. Hay refranes célebres. Uno es, del afán no queda sino el cansancio. La preocupación comienza donde se acaba la fe. Lo mejor es comer, beber y disfrutar el fruto de nuestros afanes. No tengo afán, voy a mi ritmo. El afán no te lleva a ningún lado, la oración te lleva a Dios. No te afanes
mejor ora. El tiempo está en las manos de Dios, no en las nuestras, no en las tuyas. ¿Sí? Entonces todo llega a su tiempo. ¿Sí? O sea, bueno, me río porque a veces he tenido que esperar 10 años para que llegue cierto momento y Dios permita acercarme a tal persona que pueda ayudarme, o se abre la puerta, ¿sí? A veces hasta 15 años, o a veces poquito, ¿verdad? ¿Por qué te afanas en conquistar el mundo si al final lo que perdura es el tiempo de calidad que le damos a los que amamos? ¿Por qué te afanas en conquistar el mundo si al final lo que perdura es el tiempo de calidad que le damos a los que amamos? ¿Sí? Vamos a orar. Sabemos, Dios, que tú eres omnisciente, que conoces todas nuestras necesidades. Y aquí estamos, unánimes en un mismo sentir, orando los unos por los otros. Ponemos en tus manos a nuestros pastores y a sus familiares. Oramos por la salvación para todos nuestros seres amados, ya sean familia, amigos, vecinos, próximo, para que sean abiertos sus ojos, para que tú ilumines su entendimiento y la luz del Evangelio les resplandezca, principalmente en sus corazones. Oramos también por todas nuestras familias, por los matrimonios que se fortalezcan en amor, que hablen, que tengan esa comunión, esa comunicación y que día a día se perdonen. Oramos por provisión de trabajo, una economía estable para proveer a nuestro hogar y que seamos siempre de corazones generosos, sensibles a la necesidad de nuestro próximo. Oramos por sabiduría para tomar buenas decisiones, porque sabemos que las decisiones afectarán el resto de nuestra vida. Y también oramos, Señor, por sanidad. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 40, un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Señor, sabemos que para ti todo es posible. Ponnos en tus manos y te pedimos, Señor, que seas tú quien sane todo el cuerpo enfermo. Hay enfermedades que la ciencia ha determinado incurables y hay muchos que están en etapa terminal. Tú tienes la última palabra. Pedimos, Señor, que tu poder sanador, ese también es Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu vivificador, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Después de 3 días, a ti te resucitó. Después de esos 3 días, Señor, que todo el mundo pensó que ya habías muerto definitivamente, el Espíritu Santo te resucitó, te resucitó. Así te pedimos, Señor, que tu poder fluya en cada cuerpo, porque por tu llaga hemos sido curados, sanados.
Sabemos, Señor, que tú estás en donde dos o más invocan tu nombre, tú estás. Aumentanos la fe, Señor, porque no tanto te seguimos a ti por milagros, maravillas extraordinarias, pero también sabemos que necesitamos de ti, sabemos que tú puedes obrar maravillas. A ti te seguimos porque te amamos, Señor, y queremos obedecerte por amor. Pero también, ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y que se haga tu buena, agradable y perfecta voluntad en cada cuerpo, que tu poder sano fluya, Señor, en todos los sistemas circulatorios, endocrinos. Toca, Señor, el cerebro, el cerebelo, Señor, todas las ramificaciones nerviosas, todo el sistema muscular. Hay tantas dolencias, Señor, que son ya dolencias crónicas, pero que tú puedes, Señor, sanar para que ya no se tome tanto medicamento. Sé tú esa medicina, bendito Dios. Que tu poder sano fluya en los riñones, en los pulmones, de toda enfermedad. Tú conoces los nombres a veces tan complicados de enfermedades que hay. Esos nombres, pero sabemos que hay un nombre que sobre todo nombre es y es el nombre de Jesús. Invocamos tu nombre, Señor Jesús, y creemos en fe que tú estás obrando en cada cuerpo. Que tu poder sano fluya, Señor, y que tú puedas hacer tu obra poderosa como tú la sabes hacer en el momento, cuando tú quieras y como quieras. Ponemos en tus manos a todos aquellos que se van a intervenir en una operación o que están en cirugía, que tú seas quien dé la sabiduría, que muevas esas manos, que, Señor, todo sea para tu gloria. Damos las gracias por ser tú nuestro Padre, nuestro cuidador, quien nos ama tal y como somos, y sabemos que la obra que tú has empezado la terminarás como tú lo has prometido hasta tu venida, Señor. Ayúdanos a tenernos paciencia para no desmayar y continuar, Señor, buscando tu rostro, leyendo tu palabra, acudiendo, Señor, a la congregación, y sobre todo, Señor, es tenerte a ti presente en todo momento y en todo tiempo. Sabemos, Señor, que todo lo que obre en nuestra vida va a ser para el bien nuestro, porque tú nos amas. A ti te damos las gracias por este tiempo. A ti sea la gloria, el honor y el poder, y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues les envío un gran abrazo. Sí, los amo mucho en el amor de Cristo. Sí, y bueno, espero verlos pronto. Bendiciones.